bendiga mucho. Bueno, abran sus Biblias en Mateo, el libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Gloria a Dios. Amén, hermano. Bendito es Dios. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciéndole: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a orar por la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno, Padre. Porque tú eres un Dios poderoso y misericordioso. Gracias, amado Dios, por un día más de vida que nos das, Señor. Y nos has permitido venir a tu casa, Señor, a alabar y exaltar tu santo y precioso nombre. Te pido, Espíritu Santo, que tú guíes mis palabras, Señor. Sean tus palabras en mi boca, Padre, para administración mía y de todos los que estamos aquí, Señor. Sé tú dirigiendo esta noche, Señor, a cada uno de los que vamos a llevar esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de poder, porque tú eres el gran yo soy, Señor. Alabamos tu santo y precioso nombre en esta noche, Padre. Y sentimos tu presencia en este lugar, Señor. Oh Dios mío, que tu poder sobrenatural sea, Señor, en este lugar, Padre, ministrándonos y que no salgamos como entramos, Señor. Que llevemos a nuestras casas llenos de gozo, Padre. Gracias, Jesús, porque celebramos tu victoria, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Amén. No sé por qué, pero tengo 3 días de andar con un gozo. No sé qué es el Señor que me ha dado ese gozo. Un gozo increíble que solo paso cantando y mi hijo me dice: ¿por qué andas tan feliz? No sé, pero es que Dios estos días me ha dado una felicidad que, aleluya, la quisiera tener a Dios, que me llegue a su presencia. Pero bueno, hermano, cuando me dieron esta palabra, yo decía: Señor, ¿qué voy a decir? Es tan poquito. Me puse a orar y me di cuenta que se puede sacar muchísimo, demasiado, que ya después yo escribía y me decía a mí: todo eso no te lo vas a aprender. Y le digo yo: es que no me lo voy a aprender. Le digo yo: solo lo estoy para ver si se me queda algo. Le digo, y me dio risa, pero en realidad el que elige es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una palabra tan linda, me movió mucho mi corazón. Y dije yo: Señor, qué lindo tú eres. Hoy yo siento que es el día más feliz de mi vida. Me siento más feliz que cuando me dieron mi título universitario. No sentí la misma emoción que la que estoy sintiendo ahora. Le doy gloria a Dios porque Él permitió que yo estuviera aquí, ¿verdad? Por darle el sentir a nuestro pastor. Le doy gracias por eso y Él sabe por qué hace las cosas. Me di cuenta de esta palabra y estuve meditando en ella, y aquí podemos notar, ¿verdad?, en estas palabras tan poderosas que dijo el Señor, ¿verdad?, en esos momentos. Estas palabras marcaron el punto culminante, digo yo, de la redención, de la parte del sacrificio de Dios. Porque se dice, ¿verdad?, en la Escritura, cuando a Él lo clavaron, le pusieron la corona de espinas, Él siempre se mantuvo en silencio, pero ese fue el momento cuando Él pronuncia estas palabras. Lo hizo desde lo más profundo de su ser, y estas palabras son, como les decía yo, el punto culminante de los sufrimientos de Cristo, pero podemos ver que fueron de los sufrimientos por el mundo, por nosotros, por los pecadores, por los hijos perdidos, ¿verdad? Su grito da testimonio aquí en este pasaje de que Él en ese momento lo que experimentó fue la separación de Dios. Pero esa separación fue como un sustituto del pecado, ¿verdad?, del pecador. Esa es la peor tristeza y angustia que yo creo que
ese sufrimiento, ese abandono, esa soledad, nosotros la hemos sentido en algún momento. Yo me doy cuenta que cuando yo estaba empezando en las cosas de Dios, tenía poco tiempo de haber entrado en los caminos de Dios, yo estaba embarazada de mi hijo y estaba pasando pruebas muy duras, muy fuertes en mi matrimonio. Y llegó un momento en el que yo me sentí tan sola, tenía familia, pero me sentía sola. Sentía que nadie estaba a mi lado. Todavía no escudriñaba yo la palabra como ahora, ¿verdad? Ni entendía tantas cosas como ahora. Pero yo me doy cuenta que en esta escritura, el sufrimiento que él sintió de abandono es como lo que él sabía que nosotros íbamos a sentir. Todo lo que pasó el Señor fue algo desde el inicio profético, desde antes del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Lo hablaba en muchas partes de la Biblia. En el Antiguo Testamento podríamos citar, ¿verdad? Varias de esos pasajes lo podemos encontrar en los Salmos 22, que es uno de los versículos clave de este pasaje. Podemos ir a Salmos 22, donde desde ayer David ya profetizaba lo que iba a pasar, ¿verdad? Sí, con nuestro Señor Jesucristo. Y en el 22 dice así, 22:1. Dios mío, dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Eso ya se venía hablando, lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo, y lo que nosotros, ¿verdad? Todos hemos pasado por eso, como les decía. Yo recuerdo en el momento qué lindo es el Señor, porque este sacrificio que Él hizo era por todo lo que nosotros nos iba a tocar vivir, ¿verdad? Y yo recuerdo una vez en mi casa, yo estaba en mi cuarto llorando, yo me sentía sola, yo sentía que nadie me quería, me sentía que nadie estaba a mi lado. Y me imagino que el Señor, ¿verdad? En esos momentos, Él se sintió así, o peor, porque nosotros ni siquiera nos podemos dar ni imaginar el dolor que Él pasó, ¿verdad? Pero similar a eso, yo me sentí terrible, y recuerdo estaba en mi cuarto y me puse a llorar, y yo estaba sentada, agarré mi Biblia, y la primera palabra, cuando Dios me habló por primera vez, me dio en Romanos 8:28, donde habla que somos más que vencedores. Y recuerdo que ahí todas esas palabras llenaron mi vida. A partir de ese momento, yo empecé a tener esa relación con el Señor, sí, Señor, de una forma increíble. Él comenzó a hablarme y yo dije, Señor, me di cuenta en ese momento que yo no estaba sola, que aunque yo no tenía nadie a mi alrededor, Dios estaba ahí, escuchándome. Igual como pienso yo en ese momento, Jesús se sentía solo, pero el Padre estaba ahí observando a su lado. Como Él está en los momentos cuando creemos que no hay nadie a nuestro lado, sí, Él está ahí. Él solo está quieto, viendo nuestro actuar, viendo qué es lo que nosotros decimos o hacemos. Por algo en la palabra dice que Dios mide tu corazón, y Dios mide nuestro corazón a ver en las pruebas, cuando nos damos cuenta la verdadera personalidad que tenemos, lo que somos. Y ahí nos damos cuenta de nuestras debilidades, ¿verdad? Y este pasaje es tan lindo porque yo me identifiqué mucho con él. Y yo dije, aleluya, porque me tocó ese. Entonces, yo recuerdo también muchas cosas, ¿verdad? Cuando yo pasé esas pruebas, y hoy me doy cuenta, hermanos, qué lindo es el Señor, porque Él nos va puliendo, Él nos va haciendo cada día mejores. Pero sí hay una cosa,
yo pienso que lo importante aquí es que caminemos bajo la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros caminamos bajo la voluntad de Dios, vamos a ver la gloria de Él. Aunque pase lo que pase, aunque nos sintamos solos, aunque pasemos pruebas y confiemos siempre en Él. No lo vemos, pero podemos sentir su presencia y podemos ver en Él la misericordia que Él tiene con nosotros. Cuando nos levantamos, a veces no echamos de ver las cosas grandiosas que nos da el Señor, y con solo el hecho de levantarnos ya nos está dando vida, con solo el hecho de respirar, de tener una familia. Porque yo hoy me doy cuenta y digo, Señor, qué importante es tener una familia, un esposo, tener hijos. Porque hay mucha gente que no tiene nada, hay muchas mujeres abandonadas que están sin Cristo. Y entonces, esto también no es solo para nosotros los que creemos. Dios quiere que lo compartamos con la gente que todavía no cree en Él, para que ellos sepan que Dios no es un Dios solo que murió en la cruz hace más de 2000 años. Lo tienen como una historia. No, Dios es un Dios verdadero. Y porque nosotros lo hemos sentido, tenemos que dar testimonio de eso. Yo siempre le digo a mi esposo, da testimonio de todo lo que te pasó en tu vida. Él todavía no está preparado, pero estoy orando, porque yo sé que a muchos nos pasa, nos da como vergüenza, pero yo creo que es más vergonzoso seguir en esos caminos. Y Dios quiere que testifiquemos de su grandeza. Me dice cuando me pasa. Y bueno, la verdad pues yo pienso que Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Y hay algo también extraordinario, que miremos al Señor, no aquel que fue crucificado, porque en resumidas cuentas lo que hubo ahí fue una victoria, y esa victoria fue hace más de 2000 años y todavía esa victoria está latente en nosotros, está latente en la iglesia, porque en estos tiempos cuando vamos a ver más la presencia de Dios. Por eso metámonos más con el Señor, porque Él siempre nos va a dar la victoria cuando estamos bajo su voluntad. Y siempre, aunque ustedes a veces piensen que están solos, ¿saben cuál es la gran recompensa y la gran bendición de ser hijos de Dios? Que a veces, o mejor dicho, siempre, ustedes nos vemos aquí todos y quizás no tenemos aquella confianza y somos tan, pero saben, hermanos, que a veces cuando estamos en dificultades, más de alguien, el Señor se los pone. Porque a mí me ha pasado, incluso hermanos que a veces ni me recuerdo el nombre, Dios me los pone cuando estoy orando. Y esa es la gran cosa que tiene ser un hijo de Dios. Porque nosotros no estamos viendo, pero Él sí le está haciendo ver a alguien que estamos en un problema. Y la gloria sea para el Señor, hermano. Sigamos adelante, más en estos tiempos, porque los tiempos son duros, pero agarrados de la mano de Dios, nunca nos va a faltar nada. Y para terminar les voy a decir lo siguiente: Dios lo que quiere es que intimidemos con Él, ser Él lo primero en nuestra vida. Tengo 13 años de ser cristiana y apenas de lo que tengo estar en este país es cuando he sentido más la presencia de Dios en mi vida. Es cuando he empezado a conocer más al Señor, he empezado a aprender y a darle su lugar al Señor. Y eso es lindo, hermano. Cuando ya tú sientes esa necesidad de estar en su presencia. Yo, mi mejor hora es en la noche. Yo estoy ansiosa porque mis hijos se duerman y yo ya quedarme sola con el Señor. Y esos son los momentos más especiales que yo he tenido, cuando Dios me ha ministrado. Hermano, que nunca se les quite ese deseo en la noche, a la hora que ustedes estén solos, porque cuando están solos, cuando hay un silencio, Dios hace cosas grandes. Son los momentos en los que yo más me he gozado. Y la gloria sea para el Señor, porque estamos celebrando la victoria. La victoria y todavía la que falta, porque la venida del Señor está cerca, hermano.
Así que la gloria sea para el Señor y que Dios me lo bendiga a todos.